Muy buenos días a todas las partes presentes en esta sala de audiencia. Comparezco como defensa técnica del señor Carlos Congo, ciudadano honesto, que practica buenos principios y valores, y que además es el único sustento de su hogar. Hoy en esta audiencia constitucional no solo se juzgará la detención ilegal, ilegítima y arbitraria del señor Congo, se pondrá a prueba el valor de nuestra Constitución frente al abuso del poder. Porque cuando el Estado encarcela sin ley, es deber de esta justicia devolver la libertad y restituirle al ciudadano la dignidad. Dicho de otra forma, señor juez constitucional, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y es el primer garante a la materialización efectiva de los derechos, como lo es la dignidad, la libertad, la seguridad jurídica y el debido proceso. En el desarrollo de esta audiencia, esta defensa técnica con sus elementos probatorios suficientes promete probar la ilegitimidad, la ilegalidad y la arbitrariedad de la detención del señor Carlos Congo por parte de servidores públicos que en vez de cumplir su deber de proteger al ciudadano, se convierte en la principal amenaza de un ciudadano de bien. Voy a presentar los antecedentes del caso. Con fecha 2 de febrero del 2020, mi defendido circulaba su vehículo en dirección a la ciudad de Quito. Una vez pasado el peaje de Oña Coto, fue interceptado por miembros de agentes aduaneros y de tributos, indicándole sin autorización previa judicial que posiblemente tenía conocimiento de que él transportaba mercancía extranjera. Sin medir ningún procedimiento alguno y sin justificación previa fundada en hechos objetivos, los agentes procedieron a descender a mi defendido del vehículo. Lo esposaron, le detuvieron. Posteriormente fue trasladado bajo custodia policial a las instalaciones de la Policía Judicial de Quito. Una vez en dichas instalaciones y bajo la custodia policial se llevó a cabo el registro del vehículo. Durante el registro del vehículo se encontraron y sellaron cajas que contendrían cigarrillos, productos de origen extranjero. Ante el requerimiento de solicitar la documentación pertinente que avale la acreditación de la legalidad de la mercancía o la procedencia de la mercancía, él manifestó que es solamente un conductor, el cual solamente hacía un flete, e indicándole que se podía comunicarse con el dueño de la mercadería para que pueda justificar aquello. Indicándole los agentes de policía que no podían comunicarse. Así es así que a pesar de que los agentes policiales procedieron con la aprehensión bajo la figura de presunto delito de contrabando, sin haber verificado su vehículo, más allá del rol de transportista, mi defendido fue trasladado a la unidad de aseguramiento transitorio de la unidad de flagrancia, con la finalidad de ponerle órdenes a la autoridad judicial. Durante la audiencia de calificación de flagrancia, la Fiscalía sostuvo que la detención era legal y solicitó se califique la flagrancia con base en lo dispuesto en el artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal, numerales 1 y 4, formulando cargos por el presunto delito de contrabando, alegando la presencia de productos grabados como los cigarrillos y sin considerar que en ningún momento se verificó su calidad de autor, coautor ni partícipe, ni se le permitió ejercer su derecho básico a la comunicación. Señor juez,
En atención a la acusación presentada en contra de nuestro defendido por el presunto delito de contrabando, corresponde a precisar de manera clara y objetiva que este hecho, acto u omisión se le atribuye al proceso con tal de delimitar el hecho fáctico o el acto fáctico en este caso. Es por ello que en el siguiente expediente dice lo siguiente. El 2 de febrero de 2020, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, circulaba el vehículo de placas PBO 6581 con destino a la ciudad de Quito. Al pasar por el peaje de Ochacoto, se intercepta abruptamente a los miembros de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios, conjuntamente con el Grupo de Operaciones Especiales. Estos agentes manifiestan que están realizando un control delincuencial y alegan conocimiento de que existe un vehículo que transporta mercancía de procedencia extranjera. Proceden a bajar del vehículo a nuestro defendido, esposarlo, quitarle las llaves y el teléfono celular. Posteriormente lo trasladan a las instalaciones de la Policía Judicial Metropolitana de Quito con el fin de realizar el registro del vehículo. Todo correcto. Sin embargo, en esta inspección en dichas instalaciones, estos agentes encuentran unos cartones que contenían cigarrillos de origen extranjero, al cuales, al consultarle al chofer sobre la documentación de esa mercancía, él justifica que él no le pertenece y por tanto únicamente ofrecía sus servicios de flete y que la documentación debía ser correspondiente al propietario de esa carga, ya que él no portaba en ese momento. A pesar de solicitar la posibilidad de poderse comunicar con el propietario de la mercancía, le fue negada, lo dejaron incomunicado, aprehendido bajo la presunción de haber incurrido en el delito de contrabando, trasladado a la unidad de aseguramiento transitorio para ser puesto a órdenes de la autoridad judicial. Es por ello que en este tipo penal de contrabando, según el 301 del Código Orgánico Integral Penal, sanciona a todo aquel que evade el control de vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea igual o superior a los salarios básicos unificados. Es por ello que estos actos impliquen una introducción de movilización de mercancías extranjeras sin una debida justificación documental. Este delito doloso requiere de la existencia de la plena conciencia y voluntad al evadir el control aduanero. Entonces, la conducta atribuida a mi defendido se limita únicamente a la movilización de la carga del flete, mas no al momento en el que él debía tener conocimiento de que se encontraban dentro de esas cajas de cartón. Es por ello que la mercancía está fuera de su propiedad y por tanto esa obligación legal le corresponde únicamente al dueño de esos cartones. El acto que se le atribuye a nuestro defendido es el de transportar mercancía extranjera en un vehículo sin portar la documentación, pero documentación de transporte, mas no de la legal tenencia de ingreso al país. Se le debe imputar entonces, en este sentido, este acto, hecho u omisión, puesto que se concreta únicamente en el transporte de la carga. Es por ello que esta defensa sostiene que el elemento subjetivo requiere por norma penal el dolo de evadir el control aduanero, pues nuestro defendido actúa en calidad de transportista, sin conocimiento del dominio de la licitud de esa carga y la intención de defraudar obviamente al Estado ecuatoriano. Es por ello que este hecho se le atribuye como transporte de mercancía sin una documentación respectiva, mas no al acto o acusación ahora del delito de contrabando. Y por tanto esta defensa va a demostrar que concurre el elemento subjetivo de dolo con la responsabilidad penal de nuestro defendido, que no era propietario de la carga ni tenía la obligación de portar dicha documentación, lo que será debidamente probado en el desarrollo de esta audiencia. Señor juez, en este momento procedo a determinar los derechos constitucionales vulnerados al señor Carlos Congo con la detención arbitraria realizada por los agentes de la Policía Aduanera, entre los cuales está el derecho de libertad, consagrado en el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador.
Hablamos el artículo 66.14, derecho a transitar libremente en el territorio nacional. Esto por cuanto, por la detención que le hicieron al vehículo del señor arbitrariamente, simplemente porque hubo un mensaje de que supuestamente él tenía mercancía que venía de contrabando. El artículo 66.15, derecho a la libertad de trabajo. Al rato que lo detienen al señor, le están cohibiendo con la libertad que él está ejerciendo su derecho al trabajo. Hablamos con los derechos de protección, el artículo 76, derecho al debido proceso, en las cuales obviamente se están incluyendo unas garantías básicas, ¿no? Que estamos hablando en el artículo 76.1, en la cual corresponde a toda autoridad administrativa y judicial garantizar el cumplimiento de las normas y derechos de las partes. En este sentido, que al señor Carlos Congo no se le leyeron los derechos constitucionales. Al señor no se le permite hacer un uso de una llamada telefónica. Estamos hablando de que se le prohíbe a él llamar también a su abogado a comunicar la detención arbitraria e ilegal que ha sido objeto por estos señores de la policía aduanera. Así que hablamos también que hay la violación del artículo 76.2, que es del derecho de la presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir esto? Lo detienen simplemente por cuestiones de una llamada o de un anónimo que indicaron que el señor estaba transitando mercadería ilegal. ¿Y qué dijeron? Que este señor es el culpable. Sin embargo, no le permitieron a él indicar lo que él tenía, de lo que era estaba él transportando una mercadería, mas no él era el dueño de la mercadería. Y por ende no le permitieron hacer una llamada telefónica. Mejor lo esposaron, le quitaron su teléfono y procedieron a detenerlo ilegalmente. Estos entre los derechos que han sido vulnerados constitucionales con la detención arbitraria del señor Carlos Congo. Hasta aquí mi exposición, señor juez. Muy buenas noches con todos, soy el abogado César Vilema y vengo a hablar sobre los derechos constitucionales y derechos vulnerados sobre este ciudadano. El 2 de febrero del 2020 circulaba en su automóvil, el cual fue interceptado por la Unidad de Delitos Aduaneros y también por el Grupo de Operaciones Especiales, el cual le despojaron del carro, le quitaron la llave, también le quitaron lo que es el celular y no le dejaron hacer la respectiva llamada y lo esposaron. ¿Cuáles son sus derechos que vulneraron de la Constitución de la República del Ecuador? Uno de ellos puede ser el artículo 66, número 3 de la Constitución de la República del Ecuador, que es la detención y el uso de esposas. Como le dije, es una vulneración a sus derechos y también que es algo excesivo. Derecho a la defensa, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, y no permitir a alguien contactar a un abogado para efectuar el derecho a su respectiva defensa. Todas las personas sabemos que vía constitucional tiene primero su abogado de confianza y tener el derecho a una llamada. El derecho también a la propiedad y a la posesión. Eso se encuentra en el artículo 66, numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador, en el cual manifiesta la confiscalización de tus pertenencias como celulares podrían considerarse arbitrario. O sea, siempre y cuando se permita que la persona utilice el celular a una llamada, y ahí tal vez, pues con alguna orden se le pueda quitar. Y como fue detenido en una forma ilegal, pues tiene derecho a la dignidad integral personal, que es un derecho que vulneraron estas personas. Y eso queda en el artículo 66, numeral 3 y 5, ¿sí? Que es una detención que puede considerarse indigna. Hasta aquí mi intervención. Devuelvo. Señor juez, el artículo 78 del Código Orgánico Integral Penal establece los mecanismos de reparación integral a las víctimas de delitos, incluyendo la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.
Esta defensa técnica a favor del señor Carlos Congo solicita ante su autoridad la siguiente pretensión de reparación de derechos. Indemnización económica por daño moral, afectación emocional, psicológica y social por los ingresos que ha dejado de percibir el señor Carlos Congo durante la detención hasta el proceso legal que se encuentra el día de hoy pasando, por los gastos de defensa legal, transporte, trámites, etc. Solicitamos también, señor juez, la reparación simbólica a favor del señor Carlos Congo, que consiste en la declaración pública de su inocencia y las respectivas disculpas por la privación injusta de su libertad. Y cómo no, también se realiza la limpieza del registro judicial y policial en relación a este caso. De la misma forma, señor juez, solicitamos a usted se garantice la rehabilitación en cuanto a asistencia psicológica como parte del proceso de recuperación emocional corresponda al señor Carlos Congo. Por lo consiguiente, se brinden garantías de no repetición. Solicitamos se dé revisión de los protocolos de actuación por parte de la policía para evitar detenciones arbitrarias en casos similares en un futuro. Estas son las pretensiones de reparación de derechos que confiamos, señor juez, nos las otorgue al actuar con estricto apego a la ley. Devuelvo la palabra, señor juez. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención. Señor juez, para hablar ya de las pretensiones, quiero hacerle conocer, hacerle saber cuáles han sido los derechos vulnerados hacia mi defendido Carlos. El artículo 33 de nuestra Constitución nos habla sobre el trabajo, que es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno derecho a su dignidad, a una vida decorosa, remunerada y de retribuciones justas. También vamos a hablar sobre el artículo 66, que nos habla de los derechos de la libertad. El reconocer y garantizar a las personas, entre otros tenemos el numeral 14 del artículo 66, el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia. El numeral 15 también nos habla sobre el derecho a desarrollar actividades económicas. El numeral 16 nos habla sobre el derecho a la libertad de contratación. También tenemos el numeral 17 de este artículo, que nos habla el derecho a la libertad de trabajo. También tenemos sobre los derechos, nos habla el artículo 76. El numeral 2 nos dice que toda persona tiene la presunción de inocencia y será tratada como tal, mientras no se declare su culpabilidad. También el literal G de este mismo artículo nos habla que en procedimientos judiciales ser asistido por un abogado. En este caso, lamentablemente, a mi defendido no se le dejó utilizar el celular y no pudo comunicarse con familiares o con su abogado para que le ejerza el derecho a la defensa. En este caso, señor juez, las pretensiones están planteadas y será usted quien decida cómo resarcir los derechos vulnerados de mi defendido. Hasta aquí mi intervención, señor juez.